ven las preguntas y levantan la mano. Y yo también a veces les voy a hacer algunas preguntas para hacer la clase un poquito más interactiva, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. Voy a compartir la pantalla con ustedes. Y vamos a ir a la presentación. De nuevo. Ya. ¿Todos ven la pantalla? Yo no la veo. No aparece la pantalla. Ahora ¿Sí? Ahí sí. ahora aparece. ¿Aparece? Ah, ya ¿Puede apareció. salir? Sí. ¿Sí? Ya. Y ahora Ya. sí. Sí, ya apareció. ¿Todos la ven? Ya. Ya, voy a... si llega alguien, está en espera, me avisan porque voy a estar un poquito aquí conectado a la... Este PowerPoint lo había subido, ¿no? ¿Cómo? Que había un PowerPoint que usted había subido, ¿es este o no? Que había subido hace tiempo. No, este no es el mismo. No es el Ah, mismo. ya. Es Gracias. otro, sí. Ya, de todas maneras, este Power yo lo voy a subir. ¿Ah? Lo que pasa es que voy a ir explicándolo y ir trabajándolo con ustedes. ¿Ah? Entonces, vamos a partir. El tema son las bases de la institucionalidad chilena, nacionalidad y ciudadanía. Esos son los tópicos que queremos cubrir. Son 6 a 7 diapositivas y vamos a tratar de cumplir con el tiempo. ¿Ok? Partimos entonces. En lo posible... ahí sí. Acá, ya. Bueno, algunas ideas preliminares. Algunas ideas preliminares. Yo sé que está la tentación de rayarla, pero tratemos de evitarlo, porque no cautelé el hecho de impedir esa posibilidad, ¿ya? Así que empezamos. Algunas ideas preliminares. Esto tiene que ver con contenidos que hemos visto antes y que tiene que ver con el concepto de Estado de Derecho que desarrollamos en una actividad anterior. Estas ideas preliminares tienen que ver con qué nos interesa que quede claro respecto al concepto de Estado de Derecho. Y aquí hay dos cosas que son fundamentales. Primero, que el Estado de Derecho es una figura, es un ideal. ¿Ya? Y porque se parte de un supuesto. Hoy día puede que la sensación que existe con todo lo que está ocurriendo es que el Estado de Derecho está en entredicho, está cuestionado, las cosas no están funcionando, ¿me entiendes? Porque estamos viviendo un tiempo de excepción constitucional. Hay un paréntesis en nuestros derechos y deberes constitucionales. Entonces, el Estado de Derecho es un principio legal, es un ideal. Se supone que el Estado está regido por un marco jurídico. ¿Qué lo limita? O sea, hay leyes, hay una constitución que limita que el presidente no puede hacer lo que quiere, los ministros de Estado no pueden hacer lo que quieren, y que hay una regulación entre nuestras relaciones entre nosotros como ciudadanos y el Estado. Entonces ustedes me dirán, claro, pero ¿cómo no has Estado de Derecho si están habiendo despidos hoy día? Hay gente que está quedando sin trabajo y qué insensatos son esta gente, estos empresarios, porque está ocurriendo esto. Y está la sensación de que hoy día no estamos frente a un Estado de Derecho. Sin embargo, este es el ideal. El hecho de que exista delincuencia hoy día quiere decir, o el hecho de que estamos viviendo problemas, quiere decir que nuestra legislación está puesta a prueba y se tiene que activar, se tiene que reactivar. ¿Ya? Si esto se reactiva, es que estamos en un Estado de Derecho, aunque esté la sensación de que no hay. Pero hay un marco jurídico que nos rige hoy día. Eso es lo primero. Lo segundo es que de todo este marco jurídico, la ley fundamental es la Constitución Política del Estado. Estemos o no de acuerdo con ella, queramos cambiarla o no, lo que hoy día nos rige es
esta Constitución del 80, cuya última reforma importante fue el año 2005, ¿ya? Y esa es la ley fundamental, esa es la principal ley que rige nuestro país. ¿Por qué uno dice principal ley? Porque existen otros cuerpos legales, ¿ya? Para los que estudien Derecho en el futuro o los que tengan algún conocimiento saben que existe una jerarquía de la ley, donde la ley de más importancia es de un Estado es la Constitución Política del Estado. Después viene la ley, y después vienen las leyes orgánicas constitucionales, hasta llegar a los reglamentos. Fíjense que en el último escalafón de la jerarquía de la ley está el reglamento interno escolar de nuestro colegio. Es parte del marco jurídico, ¿ya? Pero que frente a la Constitución, nuestro reglamento es una insignificante muestra de reglamentación, ¿ya? Sirve, por supuesto, porque nos rige, ¿ya? Pero este reglamento tiene que estar en concordancia con la Constitución. No puede haber ningún artículo de ninguna otra ley bajo la Constitución que contradiga a la Constitución. O si no, esto es inconstitucional. ¿Ya? Por eso que existe también un organismo en Chile que se llama el Tribunal Constitucional, que es el encargado de determinar finalmente si una ley, un proyecto de ley, una carta del presidente, un reglamento de alguna empresa, qué sé yo, está en contradicción con la Constitución. Si si una ley o reglamento es inconstitucional, queda inválida. Pero uno tiene que comprobar esta inconstitucionalidad, y eso lo hace frente al Tribunal Constitucional, ¿ya? Entonces, el Tribunal Constitucional es el que garantiza el que la Constitución Política del Estado sea el marco jurídico fundamental, ¿ya? Este marco jurídico ha tenido cambios, ha tenido modificaciones, ha habido reformas a la Constitución. Las últimas son dos que puse ahí, y que uno era el rol deliberante de las Fuerzas Armadas, rol que cumplía durante la dictadura, y también en el año 2005 también se eliminaron algunos llamados enclaves autoritarios. No sé si se entiende el concepto de rol político deliberante de las Fuerzas Armadas o lo explico brevemente. ¿Me puede explicar? Ya. El hecho de que las Fuerzas Armadas tengan un rol político deliberante quiere decir que en algún momento en nuestro país, miembros de las Fuerzas Armadas no solamente estaban a cargo de cuarteles, sino que también tomaron responsabilidades en el ámbito civil. Fueron rectores de universidades, fueron ministros de gobierno, la misma Junta de Gobierno, encabezada por el general Pinochet, actuó como el poder legislativo. No teníamos Congreso, entonces ellos tomaron este rol político, de hacer leyes. No podían hacer leyes, sino que ellos funcionaron con decretos de ley, decretos supremos, ¿ya? Pero estábamos sin constitución, no había una constitución, la constitución del 80 fue después, digamos. Entonces, ese rol ya no existe. O sea, los militares, incluso en algún momento la Constitución decía que las Fuerzas Armadas son garantes de la institucionalidad. O sea, que frente a cualquier ruptura institucional, la misma Constitución autorizaba
a las Fuerzas Armadas a incorporarse, a interrumpir el escenario democrático que seguía. ¿Ah? Entonces, eso ya no existe, eso fue cambiado. ¿Ah? Por lo tanto, hoy día las Fuerzas Armadas no tienen un rol político ni deliberante, a menos que, como en el caso actual, frente a un estado de excepción que está también regulado por la Constitución, la ley le otorga al presidente de la República la facultad para nombrar, en este caso a un general, a que esté a cargo de regular el orden en una región, en un sector. ¿No? Acuérdense cuando tuvimos el toque de queda y cuando tuvimos vimos militares en las calles, fue por esto, porque estábamos en un estado de excepción. O sea, es un paréntesis que se le hace a la Constitución. Pero esto lo permite la Constitución. ¿Ah? Esto está dentro de la Constitución. ¿Ya? Hay un artículo de la Constitución que se llaman los estados de excepción constitucional, ¿ah? Donde el Estado, la Constitución entra como en un paréntesis. ¿Ah? Y esto puede ser en caso de una guerra externa, estemos en guerra, nos agarramos con los bolivianos, con los argentinos, con los peruanos, ya, bueno, aquí existe una nueva figura que es el estado de asamblea. ¿Ah? O sea, ahí están atentos, ¿ah? El Congreso está atento porque estamos en guerra, ¿ah? Y por lo tanto todos nuestros derechos y nuestros derechos que están garantizados en la Constitución pueden, el presidente está autorizado a interrumpirlos por nuestra seguridad, porque hay un bien superior que es nuestra seguridad. Lo mismo el estado de sitio, ¿ah? Si estamos en guerra civil o una conmoción interior, ¿ah? También el presidente le pide al Congreso, al Senado, la posibilidad, junto con los ministros, de decretar estado de sitio, ¿ah? O un estado de emergencia, ¿ah? Una grave alteración del orden público, y que está en riesgo la nación, o un estado de catástrofe que es el de calamidad pública. ¿Ah? Pestes, pandemias, terremotos. ¿Ah? O sea, hay paréntesis, ¿ah? Que hoy día esto está muy pertinente porque hemos sido testigos de esta serie de situaciones en que no podemos salir a la calle y somos libres y la Constitución dice que somos libres y somos iguales ante la ley. Bueno, pero hay un bien superior que es nuestra vida y el Estado el compromiso es defender esto, ¿ah? Proteger nuestra vida, por lo tanto, estos derechos están interrumpidos. Entonces, ese rol deliberante de las Fuerzas Armadas se explica hoy día por un estado de excepción. O sea, hoy día, al parecer, las Fuerzas Armadas están metiéndose en la parte política, pero no es así. No es que estemos frente a una ruptura institucional. ¿Ya? Y lo otro es que se eliminan los llamados enclaves autoritarios. ¿Alguien me puede decir qué es lo que es un enclave? ¿Qué es lo que podría ser un enclave autoritario? Ni Bueno, idea. ni idea. No Miren, sé. los enclaves autoritarios son aquellos aspectos que estaban en la Constitución del 80 inicialmente y que promovieron un régimen autoritario. ¿Ya? Entonces, después de que se recuperó la democracia en Chile, terminada la dictadura, quedaron estos enclaves, quedaron estos detalles que eran aplicables a un gobierno dictatorial,
pero que no eran aplicables a una nueva democracia. Entonces, imagínense usted, nosotros recuperamos la democracia el año 89, el año 91 ya tuvimos, año 90, 91 tuvimos nuestro primer gobierno después de democrático, pero seguíamos con algunos enclaves, ¿ah? Seguíamos con algunas cosas que quedaban de la dictadura, ¿ah? Por ejemplo, el remover a los altos cargos de las Fuerzas Armadas. Cuando asumió Patricio Aylwin, tuvo que cogobernar prácticamente con Augusto Pinochet, porque él siguió siendo el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces era algo insólito en Chile y todo el mundo lo veía como insólito. O sea, ¿cómo el presidente tiene que convivir con un dictador, digamos? O sea, ¿cómo no lo puede remover? Bueno, la Constitución se lo prohibía. Ese era un enclave, porque en un momento la Constitución le prohibía al presidente de la República remover, cambiar a los altos cargos de las Fuerzas Armadas. Nosotros este último tiempo hemos visto cómo el presidente Piñera o Michelle Bachelet han removido a comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas que están vistos en situaciones de delito, digamos, ¿no? El comandante en jefe del ejército, sin ir más lejos, digamos, ¿no? El que llamábamos el señor de los anillos, ¿no es cierto?, por la cantidad de plata que se gastó en beneficio propio, ¿ya? Lo que pasó en Carabineros, bueno, todo esto llevó a que los presidentes pudiesen remover a estos militares, digamos, ¿no? Si hubiésemos estado bajo el amparo de este enclave autoritario en que no se podía remover los cargos públicos, hubiese sido imposible removerlo. Entonces, eso cambió, ¿ya? Otro tema es, otro enclave autoritario es el fin de los senadores designados, ¿no? En la antigua carta de gobierno militar daba la posibilidad de que los expresidentes de la República y los ex miembros de las Fuerzas Armadas, los ex comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y general director de Carabineros, pudieran, por el solo hecho de haber tenido ese título, ser senador de la República, sin voto. ¿Ah? Yo era expresidente de la República, había sido presidente de la República, por ejemplo, le tocó a Frei, a Eduardo Frei, que fue expresidente, de Patricio Aylwin. Él pudo haber accedido a ser senador vitalicio, y era senador designado y vitalicio, o sea, era senador de la República hasta que muriera. Entonces, en ese ámbito quedó como senador vitalicio el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el comandante en jefe del Ejército, o sea, Augusto Pinochet fue senador vitalicio, después de que dejó el cargo de comandante en jefe del Ejército. También lo fue de la Fuerza Armada, de la Fuerza Aérea. O sea, teníamos militares, ex militares, ex comandante en jefe, que tenían un cargo político como senador, ¿no? Bueno, eso se acabó. Eso acabó con la reforma del 2005. Entonces, todos estos son enclaves que dejó la dictadura. ¿Ah? Y eso ya se acabó. ¿Ah? No sé si queda claro, alguna duda. ¿Cuál es la diferencia entre los senadores designados y los senadores vitalicios? ¿O lo mismo? Es lo mismo, o sea, es una condición. El senador designado tiene también la condición de ser senador vitalicio. Ya. ¿Ya? O sea, tú al optar a ser senador, porque uno opta, digamos, o sea, mira, Patricio Aylwin, pudo haber optado a ser senador de la República, pero él renunció a ese derecho, siendo expresidente de la República, ¿ya? Pero si él hubiese sido, él habría sido senador hasta que se hubiese muerto o hasta que él hubiese renunciado. Ya. ¿Ya?
Era como la condición de ser senador designado. También el senador designado es el senador vitalicio. Ya, ¿Ya? gracias. Sí, dígame. Es las leyes de amarre también llamadas. Muy bien, muy bien. Esas son pero también hay otras leyes de amarre, ¿no? La ley del cobre, hay otras leyes, pero lo relativo al rol deliberante de las Fuerzas Armadas y particularmente a lo que está establecido en la Constitución, son estos enclaves autoritarios que yo les he dicho. Hay otros más, pero no los voy a latear en eso, y tampoco son tan relevantes. Solamente para señalar que es importante, fíjense ustedes, y ¿por qué les explico esto? Porque las constituciones, el hecho de que sea un marco fundamental, no deben ser rígidas, tienen que ser flexibles, porque los tiempos cambian y las constituciones también tienen que ir adaptándose a los nuevos tiempos, ¿ya? Por eso que, respetando a la gente que no quiere cambiar la actual constitución, es sano que un sistema constitucional evolucione con el tiempo. ¿Ya? Evoluciona con el tiempo. Hoy día hay otro concepto de familia, hoy día hay otros actores. No podemos permanecer estáticos con una constitución. Y por lo tanto, estos cambios tienen que haber reformas y esas reformas tienen que ser dinámicas. Eso es lo que me interesa que quede claro. Ustedes, futuros representantes de la nación. Bien, no sé si queda claro. Veamos a la otra. Ya, las bases de la institucionalidad. Esto es para que ustedes entiendan que la Constitución establece principios fundamentales. ¿Cuáles son los valores? El piso por sobre el cual nosotros vamos a partir. Y eso es importante que lo tenga cualquier constitución del Estado. Si nosotros pensamos que a futuro queremos tener una nueva constitución, también tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cuál queremos que sean las bases de la nueva institucionalidad a partir del 2021? ¿Cuál queremos que sean las bases? ¿Queremos que, por ejemplo, la soberanía siga residiendo en el pueblo o queremos establecer un régimen monárquico parlamentario? ¿Qué queremos hacer? ¿Cuál va a ser el piso que vamos a establecer? Estos valores los tienen que estar declarados en la Constitución, porque establecen el principio fundamental. Sobre ahí se construye toda la sociedad chilena. Por lo tanto, ¿cuáles son actualmente estos principios? Bueno, el principio de soberanía, que la soberanía reside en la nación, o sea, es decir, el pueblo es soberano. O sea que la capacidad, la posibilidad de nombrar a los gobernantes, de dictar leyes, la tiene el pueblo en términos genéricos. Este principio de la soberanía popular, yo me imagino, bueno, lo habrán trabajado también un poquito con la misma Marisol, viene de la Revolución Francesa. Hay un personaje de la Revolución Francesa que se llama Jean-Jacques Rousseau, que él estableció este principio de la soberanía popular y lo hizo a través de una ficción. Y él dijo, mira, la primera sociedad que existió hizo un contrato social, se pusieron de acuerdo. Esta primera sociedad, él se imaginó una sociedad primitiva y que se pusieron de acuerdo. Decir, mira, nosotros necesitamos progresar y no podemos gobernarnos todos. Por lo tanto, tenemos que renunciar a parte de nuestro poder y entregárselo a una persona X. Delegarle ese poder, esa parte de ese poder que es mío como pueblo, se lo vamos a prestar a alguien para que nos gobierne por un tiempo determinado. Pero una vez que ese tiempo termina, el poder vuelve a nosotros.
Ese es el principio de la soberanía popular, ¿ya? De Rousseau. Por eso que nosotros decimos que el poder radica en el pueblo. Nosotros somos los que lo administramos a través de los plebiscitos, de las elecciones periódicas, de autoridades, y que están establecidas en la Constitución, ¿ya? Ese es el primer principio. El segundo es que ya hemos explicado latamente, que es el de la supremacía constitucional. O sea, no hay ningún órgano, ninguna institución del Estado que pueda pasar por sobre la Constitución, ¿ya? La Constitución es el principio superior. Por eso, chiquillos, que es tan importante tener una Constitución que nos permita desarrollarnos como país. ¿Ah? Yo creo que hay cosas de esta Constitución que están buenas y que han sido cambiadas, qué sé yo. Pero también hay que pensar si es necesario cambiar otras cosas. Porque es súper importante estar regidos por un principio supremo que promueve el desarrollo de todos. ¿Ah? No sé si me entienden. ¿Ya? Y lo otro es el principio de separación de los poderes, otro principio que está en estas bases, en esta declaración de principio, y que es la separación de los poderes. O sea, nosotros hemos optado para que el que dicte las leyes, el que haga las leyes sea un organismo. El que haga cumplir la ley sea otro organismo. Y quien castigue a quien no cumple la ley sea otro organismo. O sea, antiguamente esto lo hacía el rey. El rey dictaba la ley, el rey obligaba a cumplir la ley y el rey castigaba a los que no cumplían la ley. Pero hoy día la sociedad, basada en los principios de Montesquieu, entiende que estos poderes tienen que estar separados. Entonces hay un poder legislativo que hace las leyes, hay un poder ejecutivo que hace cumplir las leyes, por eso viene de que ejecuta la ley, ejecutivo, y un poder judicial que sanciona al que no cumple la ley. Esa es la triada que se tiene que dar. ¿Ya? ¿Hasta aquí estamos claros? Sí. ¿Alguna pregunta? No. ¿Alguna pregunta? No. Levanten la manito. Seguimos entonces. Otros temas que tienen que ver con la base de la institucionalidad es que esta Constitución en sus artículos iniciales reconoce la libertad y la igualdad de las personas. Fíjense bien. Pregunta: ¿cuál es la sensación de libertad e igualdad que tenemos nosotros hoy día en la sociedad? Porque al parecer, uno, si compara lo que está escrito aquí, en que el gobierno, el Estado, en términos genéricos, ¿no? El Estado más bien, no el gobierno, porque el gobierno es más bien de turno, pero el Estado como ente reconoce la libertad de las personas y que somos todos iguales. ¿Qué pasa con la realidad? ¿Es así? Según yo, como que la mayoría siente que no es así. No, ¿no es cierto? La sensación de desigualdad, de que no podemos expresarnos, es tremenda. Entonces, también la Constitución nos entrega a nosotros herramientas para reclamar estos derechos a la libertad y a la igualdad. Ahora no los vamos a desarrollar porque lo vamos a dejar para más adelante, pero la misma Constitución tiene elementos para que garantizan la libertad y la igualdad de las personas. Vale decir, si la Emilia, la Francisca, la Cata, todos ustedes, o alguno de ustedes individualmente, se siente vulnerado en el ejercicio de su libertad o de su igualdad, puede acogerse a un recurso legal que le entrega
la Constitución, y este recurso, hay dos recursos, que son más o menos conocidos porque ustedes lo han escuchado en las noticias, que es el recurso de amparo y el recurso de protección. Si yo veo vulnerados mis derechos frente a una situación puntual, yo estoy postulando una beca y el Estado, por el hecho yo de ser, no sé, de tener chocho, digamos, o de tener pelo crespo, no, a mí me dejaron fuera o yo me acojo a un recurso. Incluso puede que ni siquiera yo personalmente me acoja, ¿ya? Puede que mi vecino sepa que se están vulnerando en mi casa los derechos de una persona o de un niño y él va a los tribunales y se acoge a acoge un recurso. Yo quiero interponer un recurso de protección porque en la casa de al lado el niño es víctima de violencia intrafamiliar. Eso hace activar todo el ejercicio de la ley, ¿ya? Son súper importantes saber esto, porque nosotros estamos propensos, por la sensación que tenemos de vulnerabilidad frente a la libertad y a los derechos, a que nuestros derechos son amenazados. Imagínense hoy día cuánta gente está quedando sin trabajo, ¿no? Cuánta gente necesita acceso a la salud. Bueno, si yo siento esto, que se está vulnerando, bueno, ¿qué recursos tengo? Entonces, estos son dos recursos que están en la Constitución, están en el artículo 20-21 de la Constitución, ¿no? ¿Sí? Después usted le echa una miradita, en la Constitución del 80, con la reforma, está cómo opera este recurso de protección y recurso de amparo. La importancia social de la familia, otro elemento que es fundamental, digamos. O sea, el hecho de que el Estado reconozca que la familia es importante es un doble compromiso del Estado. O sea, el Estado debe favorecer y fomentar la protección de las familias. Hoy día la connotación y el concepto de familia ha ido variando. Hoy día antiguamente nosotros decíamos familia, papá, mamá, hijos, abuelitos. Hoy día muchos niños viven con sus abuelitos, viven con su papá, con otra señora, ¿me entiendes? O sea, eso es, hoy día el concepto de familia ha cambiado, pero sea como sea, ese concepto actual, el Estado tiene la obligación de protegerla, ¿ya? Y también los grupos intermedios. A ver, piensen ustedes cuál sería un grupo intermedio entre el Estado y la familia. Miren, las juntas de vecinos son un grupo intermedio, los grupos scouts. ¿Cuántas veces ustedes scout, los que han sido scout, los que son scout, porque dicen que el scout nunca deja de ser scout, ¿cierto? ¿Cuántas veces ustedes han tenido que colaborar o han colaborado por iniciativa propia para apoyar a la gente que está pasando momentos difíciles de hambre, producto de una catástrofe? Bueno, ese es un grupo intermedio validado y que tiene un rol en la sociedad, ¿ya? Y que está reconocido por el Estado. ¿Ah? Está reconocido por el Estado el rol que cumplen los bomberos, las juntas de vecinos, los centros de madre, los clubes deportivos, el club deportivo que promueve el deporte, la vida sana. O sea, eso, en el fondo, estos grupos colaboran con al Estado con cumplir este rol que tiene de promover el bien común. ¿Ah? ¿Ya? Otro principio es que el gobierno de Chile es democrático.
¿Qué significa que el gobierno de Chile, cómo puedo decir yo que el gobierno de Chile es democrático o que un Estado es democrático? ¿Cómo me doy cuenta yo que es democrático? Al ver que tiene elecciones. Ya, tiene elecciones. ¿Ya? O sea, cuando yo veo que hay participación y cuando yo puedo participar, ustedes ya están a puerta o ya, si no, ya son ciudadanos con 18 años, y esa sensación de poder participar en un plebiscito, en una elección, bueno, esa es darse cuenta que estamos en un país democrático. ¿Ya? Hay países que la democracia no existe. ¿No? En Corea del Norte, nosotros vemos en las noticias, ¿no es cierto?, con todo este dictador que la gente está muy preocupada que esté vivo o muerto porque resulta que se abre la esperanza a un país que no vive en democracia. ¿Ya? No vive en democracia. Entonces, eh, el gobierno de Chile, el que se autodeclare en la Constitución, se autodeclare democrático, es importante. Y la forma de Estado que sea unitaria. O sea, Chile se autodeclara en la Constitución que somos un Estado unitario. ¿Qué sería un Estado unitario? No, saben. Ni idea. Los Estados unitarios son estados que tienen un solo centro político, un solo centro político, un solo centro de poder y una ley que rige para todo el Estado. Una sola constitución, ¿ya? Y una sola legislación. Como contrapuesta al Estado unitario está el Estado federal. ¿Mm? Que es el Estado, por ejemplo, Estados Unidos. ¿Eh? Estados Unidos existe un centro político que está en Washington, D.C., pero cada Estado tiene autonomía, incluso tiene sus propias leyes. En el estado de Las Vegas, uno está permitido el juego, pero en Nueva York no está permitido el juego. Bueno, no hay casino, no pueden existir casinos. Eso en Chile no ocurre, porque es una ley para todos los chilenos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que diferencia un Estado unitario de un Estado federal. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros estamos divididos en regiones y cada región está dividida en provincias y cada provincia en gobernaciones y cada gobernación en comuna. O sea, hay una subdivisión territorial y nosotros decimos, bueno, pero ¿y por qué no podríamos ser un país federal? Bueno, podríamos serlo, ¿no es cierto? Pero tendría que haber una constitución o una ley para cada región. ¿Ya? Y puede que en la región de Antofagasta esté permitido el juego, pero en la región del Biobío no está permitido el juego. ¿Ya? O existe una legislación distinta. ¿Ya? Nosotros nombremos a los gobernadores, a los intendentes. Hoy día el hecho, Chile, a pesar de que ser un Estado unitario, o sea, a pesar de estar dividido en regiones, somos un Estado unitario porque todavía el presidente de la República designa a los intendentes y a los gobernadores. Y hasta hace un tiempo atrás, años atrás, el gobierno militar, a los alcaldes. Entonces, esa es la diferencia, ¿ya? ¿Se entiende? Y lo otro que establece la institucionalidad de la Constitución del 80 es que la forma de gobierno es presidencialista. ¿Ah? O sea, el presidente de la República tiene una doble función. ¿Ya? El presidente de la República, en este caso Sebastián Piñera, él es jefe de Estado, es decir, nos representa en el exterior y todos los tratados con el extranjero, las declaraciones de guerra, todo también pasa por él, tiene que consultarlo con el Parlamento, con todo esto, pero finalmente está centrada en él como jefe de Estado. Y también la tarea de ser jefe de gobierno.
en un régimen presidencialista, no hay distinción entre el jefe de Estado y el jefe de gobierno. Es lo mismo, es la misma persona. Nosotros no diferenciamos a Sebastián Piñera cuando actúa como representante de las Naciones Unidas o como actúa liderando toda una campaña de protección de la salud en esta pandemia, digamos, ¿ah? O sea, él está desarrollando un ejercicio interno, ¿ya? Como jefe de gobierno, pero también tiene un rol, a su vez, como jefe de Estado en el extranjero, ¿ah? Él nos representa a nosotros en el extranjero, ¿ya? En un sistema parlamentario o en otros sistemas, eh, las personas son distintas, ¿ya? En un sistema parlamentario, por ejemplo, el presidente del Parlamento actúa como presidente como el encargado, como jefe de Estado, ¿ya? Y el que representa al Estado en las decisiones que se toman a nivel internacional, ¿ah? Tratados, declaraciones de guerra, cesiones de territorio, etc. ¿Ah? Pero el primer ministro es el que opera como jefe de gobierno. Nosotros podemos escuchar las noticias en España, podemos escuchar las noticias en Inglaterra, y siempre vamos a escuchar, o en Alemania, y vamos a escuchar a la primera ministra, ¿ya? Porque era el jefe de gobierno. Es la que se preocupa de la cosa interna. ¿Ya? Está separada en otros países este rol, pero en un sistema presidencialista, el jefe de Estado y el jefe de gobierno lo asume una sola persona. Esa es la característica fundamental del régimen presidencial, ¿ya? ¿Alguna pregunta respecto a esto? Bien. Ya nos queda poco. Esta clase dura hasta las 12:10 o hasta las 12:20. 10. 10. Hasta las 12:10. Ya estamos en la hora, ¿ya? No sé si hay alguna duda ni que ustedes quieran preguntar algo antes de cerrar la sesión. ¿Profe? ¿No? Sí, dígame. Que Pregunte. el presidente elija al gobernador y al intendente. ¿Me escucha? Sí, te escucho. ¿Sí? ¿Qué Ya. pasa? Que el presidente pueda elegir al gobernador y al intendente, Sí. ¿no es un enclave autoritario? ¿Me escucha? Sí. Sí, podemos tomarlo como un enclave autoritario porque está establecido en la Constitución del 80, y la Constitución del 80 fue hecha durante la dictadura, digamos, ¿no? O sea, sí, por eso toda la Constitución tiene sesgo autoritario, y yo creo que esa es la razón de más peso que tienen, en este caso la oposición, más que nada, el de cambiar esta Constitución, ¿ya? Se puede mirar así, ¿ah? Pero es una posibilidad, ¿ah? Porque el hecho de que yo designe a alguien de mi confianza para representarme en un territorio más pequeño, desde el punto de vista fuera de la Constitución, no se ve como algo autoritario, se ve como algo menos democrático. Eh, pero no por eso, por ser menos democrático, es autoritario. No sé si me entiendes. ¿Ah? Pues es discutible, Claro. es discutible, ¿ah? Depende del punto de vista. Lo puedo usar como un argumento. ¿Sí? Mira, el hecho de que hoy día tengamos designados, ¿no es cierto?, a los gobernadores, los intendentes, es una ley que quedó de la dictadura, sí, es verdad. Pero que hoy día nos complica para el ejercicio de la democracia,
habría que evaluarlo. Habría que evaluarlo. Yo creo que también estas cosas hay que conversarlas al momento de pensar esta nueva constitución. El proceso, la electividad de nuestras autoridades. Cómo democratizamos más el sistema. Es un desafío. Es un desafío. Bien, pues, ¿alguna otra pregunta antes de dejarlo? Profe, ¿por dónde va a mandar el power? A ver, se me está pidiendo, o sea, se me está pidiendo que grabe el PowerPoint, o sea, es la clase, pero ¿qué pasa? Que como las clases son distintas, es la misma clase, el mismo PowerPoint, pero la clase que he tenido con el A, o sea, con ustedes, con el B, con el C, ha sido muy distinta. Ha sido muy distinta en su ejercicio. Entonces, si esta grabación, porque yo grabé la clase, si esta grabación la comparto con los otros cursos, va a ser distinto. De hecho, con ustedes avancé más lento que con los otros. Avancé más lento. Entonces, hay cosas que con ustedes voy a tener que retomar desde otro momento en la próxima clase. ¿Ya? Así que, pero el PowerPoint propiamente tal, lo voy a subir al material de clase. ¿Ya? Lo voy a subir hoy día en la tarde, ¿ok? Ya pues, que tengan un buen día, un abrazo y espero verlos pronto. Se echa de menos el contacto físico. ¿Ya? Ujú. Ya pues, que estén muy bien. Chao, Chao, profe, chao. que esté bien. Profe. Chao. Chao, profe. Chao.